Muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar con ustedes para reflexionar con respecto a lo que es la familia natural ante la agenda glocal. Glocal es una palabra compuesta por dos elementos, lo global y lo local, que como veremos son muy importantes para entender lo que pasa hoy en día. Podemos preguntarnos para iniciar, a ver, ¿a la sociedad le da igual que la familia se fortalezca o se debilite? ¿Le da igual que las familias estén rotas o sean estables? ¿Le da igual que los niños nazcan o no nazcan? ¿Le da igual a la sociedad que estos sean cuidados por su papá y su mamá o por cualquier otra cosa chabacana idea que se nos ocurra? También podríamos preguntarnos, a ver, ¿qué nos dicen los hechos sociales empíricos? También debemos de preguntarnos, ¿quién y por qué establecen las agendas públicas a nivel global y a nivel local? ¿Qué están haciendo las instituciones gubernamentales? ¿Qué están haciendo nuestros gobiernos, legislaturas y cortes de justicia? Y la pregunta tal vez más importante, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo les recomiendo muy puntualmente dos estudios muy completos que son accesibles. Uno es de Europa, que es La familia, el desafío para una nueva política, que saca el Instituto de Política Familiar de Europa. Y por otro lado, un estudio que hizo un investigador de la UNAM, del Centro de Estudios Sociales, que se llama Tipos de Familia y Bienestar de Niños y Adultos. Él se llama Fernando Pliego. Se los recomiendo muy puntualmente, porque lo primero que tenemos que hacer es saber qué nos dice la realidad, qué nos dicen los hechos. Miren, si atendemos lo que es el estudio de política familiar de Europa, vemos cómo en toda Europa la institución más importante para la sociedad, en un 73%, pues es la familia. Es ubicada como la institución más solidaria de todas, es decir, gobierno, ONGs, todo lo que quieran, y es la más solidaria y esto lo ubica más del 80%. La más eficaz para educar en valores, 86%. Y bueno, así me podría ir con todos los detalles. ¿Qué nos dice la investigación de Fernando Pliego? Fíjense, es una investigación realizada en países de los 5 continentes, basado en estudios censales, es decir, los que cada país registra de manera puntual. Después de analizar muchos de estos documentos, más de 900 bases de datos, las conclusiones son estas. Fíjense, hay distintas estructuras familiares que contribuyen de manera diferente para lo que es la defensa y promoción tanto de los derechos humanos como del desarrollo ante los problemas diversos que hay. Y entre los diversos arreglos sociales que hay en torno a la configuración de la familia, pues resulta que los datos nos reportan algo muy contundente. Las familias con papá, mamá, que cuidan a sus hijos, resulta ser que son, y por mucho, las que mejor contribuyen al bienestar tanto de adultos como de niños, de menores.
disminuyen de manera importantísima el riesgo de problemas sociales. Y los gobiernos y las sociedades democráticas deben de reconocer, por lo tanto, que matrimonios estables y cooperativos en la complementariedad entre hombre y mujer, que juntos asumen el gran reto de sacar adelante a los niños, es un factor fundamental, imprescindible en la promoción del desarrollo social, económico y de prevención de una diversidad de males en las sociedades democráticas. Eso es lo que nos demuestran los números, las investigaciones, los hechos. Podría adentrarme muy a detalle, porque la investigación es muy amplia, insisto, más de 900 bases de datos, la mayor parte de ellas censales, nos dicen que en los 11 indicadores principales de bienestar, las familias con parejas casadas, hombre y mujer con sus hijos, en comparación de cualquier otro tipo de conformación, fíjense nada más cómo destacan con respecto a las que no tienen esa conformación. Educación, 78.9 con respecto a 2. Seguridad física, relaciones para ese hijos, fortalecimiento de la pareja, salud mental, física, ingresos, trabajo, vivienda, adicciones, lo que quieran. Lo que quieran. Y esto, pongamos países, Australia, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Holanda, México, Perú, y le podemos meter. Fíjense, si nos vamos a los adolescentes que viven con su papá y su mamá casados, son menos propensos a reportar enfermedades de transmisión sexual, y por mucho. Tienen menor probabilidad de experimentar un embarazo o tener un bebé. Tienen menos probabilidades de mantener relaciones sexuales previas al matrimonio y han tenido menos parejas sexuales. Si nos vamos, por ejemplo, a Inglaterra. En Inglaterra, si uno ubica los hijos de madres que cohabitan, es decir, que no están casadas con un matrimonio estable, resulta que sus hijos tienen 33 veces más posibilidades de sufrir abuso sexual y abuso físico. Y si esto mismo lo comparamos en el resto de los países que les he comentado, es exactamente igual. Porque muchas de las personas dicen, no, es que todos estos nuevos derechos es para que no abusen de los niños. El mejor planteamiento para defenderlos de un abuso sexual, de un abuso físico, es que estén con su mamá y con su papá casados. Cuando los padres mantienen su matrimonio, el consumo de alcohol y drogas es significativamente más pequeño en los hijos menores de edad. Y por mucho, ¿eh? Por ejemplo, esto es muy puntual. En Estados Unidos, el número de personas condenadas a una pena de cárcel por sentencia penal a los 30 años es más del doble en hijos de familias monoparentales comparado con familias estables y más del triple en hijos de padres divorciados. También para que ubiquemos, algo tiene que ver el matrimonio con la salud del cuerpo social completo. Pero fíjense, y aquí viene lo canijo. La política puede crear lo que algunos llaman second realities. ¿Qué quiere decir eso? Cosas que no son en la realidad, pero a partir de ciertas ideas, tú te despegas de la realidad y te empiezas a imaginar cosas y después se lo quieres imponer a la gente. Si nos vamos a lo que es el análisis del poder según un sociólogo alemán, Max Weber, ubicamos que hay 3 elementos: el poder simbólico, el poder económico y el poder coercitivo. Si nos vamos a estos, normalmente conocemos y ubicamos muy bien el poder económico, del dinero, de los intereses. El poder coercitivo, lo legal, lo militar. Pero luego se nos olvida un poder que es importantísimo, que es el poder
de la interpretación y del significado de las cosas. Ahí hay un punto clave, porque a punta de mentiras te pueden hacer creer que lo falso es verdadero y que lo verdadero es falso, aunque la realidad sigue siendo lo que es. Pero el chiste está en quién le da el interpretado, quién da el significado. Ahí está el punto. Ahí es donde se ubican las batallas culturales. Ahí es donde todo mundo podemos ponernos las pilas. No todo mundo tiene un ejército armado, no todo mundo es legislador, no todo mundo tiene todo el dinero que quieras, pero todo mundo tenemos el poder de interpretar verazmente la realidad. Fíjense, aquí hay un grupo de duetos o dúos dinámicos que han estado ganando la batalla cultural y que han estado haciendo que sus ideas despegadas de la realidad vayan imponiéndose. Son, por un lado, el dúo hecho entre Federico Engels y Carlos Marx. Marx se inventó un materialismo dialéctico, una lucha de clases, que Federico Engels lo aplicó a la lucha entre hombre y mujer. Uno iba por la lucha contra el Estado como opresor y al otro se le ocurrió decir, es que esa lucha, la más importante, es contra la familia, porque es opresora y hay que liberar a todos. ¿De qué? No importa, pero hay que liberarlos de todo. Después tenemos otra dupla que también ha hecho mucho daño. La dupla entre Sigmund Freud y Wilhelm Reich, los dos en otro ámbito, en el ámbito de la psicología, y en donde parten de una idea de pansexualismo. Todo es sexo, todo es sexo, todo se explica por sexo, todos quieren sexo, y eso es pansexualismo. Y por lo tanto, la liberación de la que hablaba Marx es la más importante, es la liberación sexual, ¿no? Entonces tú reduces toda la existencia humana, que es riquísima, amplísima, a uno solo de sus aspectos. Y después dices, hay que liberarse de todo para que le demos rienda suelta a la sexualidad. Entonces se pasa de la liberación de las represiones sexuales individuales a la liberación de represiones sexuales culturales, llaman ellos. Y entonces ellos son los que ideológicamente propician lo que después va a ser la revolución sexual. Y fíjense, Wilhelm Reich, que estaba loquísimo, que tuvo una vida terrible, de abusos, o sea, muy, muy tronado el pobre hombre. Esto después se desquitó, pues, a través de muchos pobres pacientes y de inventarse cosas tan chabacanas como una cajita que era la cajita de la energía libidinal. Entonces él les vendía a sus pacientes que iba a concentrarla para que cuando la requirieran se las pudiera proporcionar. Unas locuras. Bueno, este tipo, que estaba tan tocado, tan lastimado por la vida, dijo, no, es que para que esto funcione hay que hacer esta revolución sexual desde la infancia. Y le hicieron caso. La última dupla es de Herbert Marcuse, o Marcuse, y Immanuel Wallerstein. Wallerstein, pues, está vivo, ese todavía sigue. Marcuse es el papá de la revolución del 68, de la revolución sexual de los 60. Entonces ellos ubican, sobre todo Marcuse, que los jóvenes y las mujeres son los nuevos sujetos revolucionarios. Ya no es el obrero, ya no es el campesino, no, son las mujeres y los jóvenes. Y combinan a Marx con Freud, y entonces hacen que la revolución sea revolución sexual. Y lo que hace Marcuse primero, es que la civilización completa tiene que ser una civilización del eros, una civilización erótica. Entonces, para él, lo más libre es lo más erótico.
Entonces, entre más erotizada esté la sociedad, es lo mejor. Ya vemos a dónde llevan ese tipo de cosas. Pero lo que hizo Wallerstein, que es lo más actual, es pasar esto a una cuestión de geopolítica, pero aplicada a la cultura. Entonces, geocultura, una batalla de geopolítica en planteamientos geoculturales. Y entonces, estos propician lo que hoy en día estamos viviendo, una revolución global con impacto local bastante retorcida. Pero tenemos otras dos duplas, Simone de Beauvoir y Judith Butler. Simone de Beauvoir y Judith Butler pasan a lo que es el feminismo radical, de una existencia sin esencia. O sea, lo que decía Simone de Beauvoir es que la mujer tenía que liberarse de su propia naturaleza. Se tenía que lograr liberar de la ovulación, de la menstruación, de la maternidad, del matrimonio y de la familia. Bueno, ¿qué le va a quedar a la mujer en términos de su propia naturaleza si tú vas atacando lo hermoso, lo más hondo de ser mujer, que es ser mamá, ¿no? Es lo mismo que al hombre. Tú pégale y pégale y pégale, quítalo del ámbito familiar, quítalo de la casa, quítalo de los hijos. Y entonces algunos podrían pensar que son muy buenos porque son muy profesionales y tienen éxitos fuera de hogar. Pero al papá, al hombre, le quitas el ser papá y también lo estás lastimando muy, muy, muy fuerte. Entonces estas existencias sin esencias, en una rebelión profunda contra su propia naturaleza, lo que hacen es que llegan a una noción de género que termina transformándose en generismo. Es decir, ya no hay hombre y mujer, ya hay una cuestión de preferencia construida al capricho del momento. Y entonces puedes nacer de una manera y después se te ocurre que eres de otra, ¿no? Y después de otra, y después de otra, y así. No maternidad, no matrimonio, no familia. Y lo malo es que les compraron las ideas. Y entonces llegamos a los últimos dos, que son los más actuales, los más vigentes. Margaret Sanger y Peter Singer. Sanger tiene la cuestión de esa liberación sexual que llega al anticoncepcionismo más duro y que terminan comprándoselo gobiernos y creando ella misma una cosa horrible que se llama Planned Parenthood, que hay a nivel Estados Unidos y a nivel global. Planned Parenthood promueve el anticoncepcionismo y el libertinaje sexual, pero con letras muy bonitas, con mucha lana, con muy buen marketing. Y entonces promueven, al fin y al cabo, un negocio con una suma ideológica. De un tiempo para acá nos hemos dado cuenta de manera muy cruda y a través de videos grabados en sus propias instalaciones con su gente, a qué realmente se dedican. Se dedican a lucrar con los seres humanos que están por nacer, para vender sus partes, sus brazos, su cerebro, y venderlas en económico. Ustedes, si se meten en YouTube y buscan Planned Parenthood, van a poder encontrar una serie de videos que han hecho que se discuta este tema en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, pues esa organización financia aquí en México a GIRE, a Mexfam y a otras 5 entidades, y así como en México, a todas las que quieran en América Latina. Y Peter Singer ya es la vuelta de la tuerca completa. Este hombre ya llega a decir que la especie más nociva es la especie humana. Y entonces hay que dedicarse a salvar las otras especies, ¿no? Entonces, bueno, ya llegan a unas locuras, ¿verdad? En verdad ya, que para qué les digo. Pero fíjense qué es lo que pasa con esto. Partimos de la familia, de lo que naturalmente es importante,
de donde se cuidan y se encuentran las personas en esa complementariedad entre hombre y mujer y sacan adelante a los hijos, sí. Pero a partir de que estas ideas las van metiendo y llegan a las entidades gubernamentales, legislativas, de políticas públicas y de decisiones judiciales, se va mermando a la sociedad. Y entonces hay una desintegración de la familia, con una distorsión y disolución del matrimonio, con una deconstrucción de la maternidad y de la paternidad. Y entonces, fíjense esto a dónde va. Esto va a mermar la autoridad, la sana autoridad, porque la autoridad como concepto viene de auctoritas, latín, que si lo pasamos al castellano clásico es aupar. Aupar quiere decir ayudar a crecer. Eso es autoridad. Y cuando tú mermas toda autoridad, empezando por la familia, lo que mermas es la paternidad y la maternidad. Y entonces hay una pérdida de la función formativa básica de las personas. Y a lo que llevas es que los hijos paguen las consecuencias. Y entonces tienes una aparición de temprana de adicciones y crímenes, y esto lo sufrimos toda la sociedad. Y entonces hay una ruptura del tejido social y una ruptura del Estado de Derecho. Y me encantan luego algunos colegas políticos cuando creen que esto lo van a resolver a punta de decretos, discursos o leyes que agravan el problema. Entonces, fíjense, hay una convergencia negativa entre la crisis de inseguridad y violencia que vivimos en México, que ya ni para qué les digo porque estamos en un estado en donde lo saben muy bien todos ustedes. Crisis de corrupción, no necesito dar ni detalles, nada más acuérdense de las casas. Bueno, lo único que han aclarado son los calcetines. Todo lo demás está pendiente. Y una fuertísima crisis social, fortísima. ¿Estas son separadas? ¿No tienen nada que ver? No se tienen que ver. Y eso que tienen que ver es en la alteración, en el debilitamiento y la tergiversación de la cohesión social. Y esa severa merma a la cohesión social viene precisamente por afectar la familia. Fíjense ustedes, un señor que se llama Francis Fukuyama, cuando dirigía la Rand Corporation, tenía a su cargo cientos de científicos sociales. Cuando en Estados Unidos se dieron cuenta de que algo estaba pasando porque estaban aumentando muchos indicadores muy negativos, dijeron, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a investigar. Se pusieron a investigar y le salieron unas cosas muy fuertes y muy contundentes. Nos dijeron, ok, vamos a investigar en toda América. Entonces pusieron Canadá, México, tal, y después, bueno, Europa, África y Asia. Y fíjense lo que encontraron. Encontraron un fenómeno que es el fenómeno que llaman ellos de Great Disruption, la gran ruptura. La gran ruptura se ha caracterizado por un creciente nivel de delincuencia y de trastornos sociales, por la decadencia de la familia. Ellos ubican clarísimamente, y miren, Fukuyama ni cristiano es. Porque no dicen, no, esto es de agua bendita, ¿no? Es un científico social con un montón de científicos sociales que se pusieron a checarlo. ¿Y en qué dieron? Debilitamiento, decadencia de la familia y las relaciones de parentesco como elemento de cohesión social. Y por una caída consecuente en los niveles de confianza. A partir muy puntualmente de 1965, estos cambios comenzaron a producirse en un amplio espectro de países y además se produjeron en forma sumamente acelerada comparados con el cambio en las normas en periodos anteriores. Fíjense nada más. Lo sabemos, es un hecho social empírico. Tú debilitas la familia, debilitas las relaciones de parentesco entre esposo, esposa y padres y madres con sus hijos, y a lo que le terminas dando en la torre es a la sociedad completa a través de los hijos. Fíjense nada más qué es eso. Ahora, ¿cómo es que hemos hecho esta cuestión como de suicidio político? Pues se ha hecho a través de una agenda que combina lo global y lo local. El soft law y el hard law. ¿Qué es eso de soft law? Es, para traducirlo literalmente, la ley suave.
Es decir, la narrativa que está en las convenciones internacionales que no obligan a ningún país, pero que van tratando de introducirlas como si fueran hard law. ¿Qué es hard law? Es la ley dura, o sea, la que es vigente, la que promulga una autoridad competente para un territorio específico. Ellos van jugando entre estas dos cosas y entonces te ponen Conferencia de Pekín, que no obliga a nadie, pero te dicen, no, es que los derechos sexuales y tal, y te lo terminan vendiendo como hard law, y ahí vienen los gobernantes agachones. No, pues es que ya lo dijeron en Pekín. Ah, muy bien, si te dicen que te avientes de la ventana, vas y te avientas. Pues lo que están haciendo es que como sociedad nos aventemos por la ventana. Y además, esto lo traen en un doble juego. Lo traen en un juego sistémico, es decir, jugando con las normas y el derecho internacional y gobiernos, pero también antisistémico. Todo el discurso y la narrativa rebelde, que no sé qué, al mismo tiempo. Y terminan jugando entre lo ilegal y lo legal, como Planned Parenthood. La Planned Parenthood Association, Federation y la internacional juegan entre lo legal y lo ilegal. Porque primero se pone una bandera a lo legal, ¿no? Nosotros súper legales. Y en la práctica ya de que están abortando a un ser humano, ahí viene la práctica ilegal para sacar pues, su ganancia en económico. Y entonces fíjense, Naciones Unidas. Naciones Unidas nace después de un desastre humanitario espantoso que es la Segunda Guerra Mundial. Un asesinato en masa impresionante, una masacre que dice, bueno, hay que cuidarnos y ya no hay que hacer estas tarugadas. Nace con un buen espíritu, nace con unos buenos postulados. Y fíjense en los documentos centrales, fundamentales de Naciones Unidas, ¿qué se dice con respecto a la familia? Artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Eso tal cual. Es un reconocimiento ante el desastre que acaban de vivir, pues lo tienen que reconocer. Y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Fíjense. Apartado 1, los hombres y las mujeres. Hombres y mujeres. A partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Eso quedó atrás, porque en los hechos lo que viene haciendo Naciones Unidas es exactamente lo contrario. Promueve fehacientemente, insistentemente, el ataque a la familia, al matrimonio y a los niños. Y a mí no me queda ninguna duda. Yo he participado en múltiples ocasiones por responsabilidades públicas, políticas, en varios foros de Naciones Unidas, y se los puedo decir, en términos de autoridades de ellos, la traen contra la familia. Compraron el discurso completito del señor Wilhelm Reich, de Judith Butler, de Margaret Sanger, completito, ¿eh? Un ejemplo reciente, lo que es UN Women, United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women. Es una nueva creación, se les ocurrió. Entonces dijeron, vamos a crear esta superentidad que va a juntar todos los recursos que teníamos antes dispersos para esta entidad, UN Women, en el 2 de julio del 2010. Y se les ocurre poner a Michelle Bachelet, la que terminaba de ser presidenta de Chile, y la ponen acá. Entonces llega a Naciones Unidas y entonces la van lisonjeando. Es decir, le van dando un premio por aquí, un premio por allá, una dádiva por aquí, otra dádiva por allá, y le van diciendo, usted es una lideresa de la nueva generación y para el empowerment de las mujeres y Bueno, pues esta señora termina tragándose completito el cuento y órale, políticas de género, duro. Otro caso, la CEPAL en septiembre del 2013, en Uruguay, su capital Montevideo. La CEPAL es una entidad de Naciones Unidas
para la parte de América Latina. Entonces la CEPAL hace una reunión que le llaman el Consenso de Montevideo, en donde crean un nuevo mecanismo, la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. Ah, pues suena bonito, ¿no? Sí. El problema es quién operó y para qué operaron esa reunión. Y entonces ahí destaca el señor Luis Almagro, en ese tiempo el canciller de Uruguay. Atrás van a poder ver a Alicia Bárcenas, mexicana, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Y hasta atrás a José Mújica. Ay, que muchos lo quieren porque anda en bochito. Ay, qué bueno. O sea, un gobernante es bueno si anda en bochito. Pues Hitler también tenía un bochito. Nomás como para. Claro, el de Hitler era nuevo. Eso sí, eso sí. Entonces, José Mújica, así presidente socialista, apoyando a este señor Almagro. Fíjense, esta es nuestra Patricia Chamorro, es la presidenta del Consejo, secretaria, ese es el título, ¿no? Del Consejo Nacional de Población, CONAPO, ¿no? Asistió ahí representando a México. Y este es el ambiente que se vivía adentro de la sala. Era una aquelarre feminista radical, en donde todo era, sí, nuestro cuerpo, nuestro territorio, ¿no? Ay, me encanta esta expresión, porque ¿saben quién usaba esa expresión originalmente? Los hacendados norteamericanos, cuando se les decía que no podían disponer de los esclavos negros porque eran personas. Él decía, no, es mi propiedad, es mi territorio y hago con eso lo que quiera. Y yo puedo vender mi hacienda con este terreno, con todo y esclavos adentro. Y hay resoluciones de querellas en Estados Unidos donde jueces terminaban diciendo, no, tiene razón el señor, porque son de su propiedad y están en su territorio. Entonces él puede disponer incluso de la vida de esos esclavos, porque luego los castigos eran físicos. Y si se te moría el esclavo ahí, pues una que otra persona decían, oye, eso está mal, ¿no? Es su territorio, es su propiedad. Y fíjense qué bonito, es que estos dicen lo mismo, es mi cuerpo, es mi territorio. Entonces estas eran las pancartas, ¿no? Participación política. ¿Qué pedimos? La felicidad. ¿Con qué lo vamos a lograr? Con el aborto legal, seguro y gratuito. Ya lo hicimos. Una sociedad va a ser feliz en la medida en que tenga aborto legal y gratuito. Miren. O sea, eliminando personas, vamos a ser felices. Ups. Nuestro cuerpo, nuestro territorio. Y un beso. Lo mismo le decían a los esclavos negros. Un besito, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro territorio. Y entonces llegan a esto del Consenso de Montevideo y ahí crean una agenda para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Pero ellos entienden que el desarrollo se logra a través de ¿qué? Pues de meter derechos sexuales y reproductivos, de asegurar el aborto, de... ¿Qué tiene que ver eso con el desarrollo? Con la prevención de los problemas sociales que hemos mencionado. Nada. Pero fíjense qué pasó después. Que ese señor Luis Almagro resultó ser elegido como el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Miren, qué casualidad. Su mérito principal, pues lo que organizó en Montevideo. ¿Y después qué pasa? Que la señora esta, la Bachelet, pues hola otra vez a Chile y se regresa de presidenta. Otra vuelta, con una nueva agenda. Aborto, uniones del mismo sexo, eutanasia, y ahí está. La señora le tuvo que parar un poquito porque le agarraron a su chamaco con corrupción y otras cosas. Pero ahí iba, aborto. Entonces, fíjense, después que viene la Asamblea General de la ONU,
Y entonces participa México. Y ahí va nuestro presidente. Gracias a Dios tenía teleprompter, porque si no hubiera causado una guerra internacional, confundiendo un país con otro o una capital con un gobierno de un país. Pero no, tuvieron la precaución y ahí estaban los teleprompters, ¿no? Muy correcto él. Un día antes de irse, metió una iniciativa preferente, una iniciativa que era la Ley General para Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que era prácticamente inocua, como de corcholatazo, como de, bueno, para que no digan que no estoy usando el mecanismo de iniciativa preferente. Pero resulta que ahí en Naciones Unidas lo lisonjean, lo tratan bien, o como dirían algunos, le dan shampoo. Y fíjense esto, lo galardonan con 2 premios. Primero le dan el galardón Ciudadano Global. Uy, esto estaba Peña Nieto, neto, o sea, sí. A mí, pues, casi no sé hablar inglés, no importa. Usted ya es un ciudadano global. Y no contentos con eso, al siguiente día le dicen, véngase para acá, le vamos a dar otro gran premio. Estadista global. No, ya no cabía en sí. No, dijo ya, aquí sí ya. Y entonces, de repente le dicen, oiga, pero, ¿y esto qué, como que qué implica? No, pues es que usted tiene que estar a la vanguardia en sus políticas. ¿Y cómo le hago? No se preocupe, usted acaba de presentar una ley para derechos de niños y tiene que estar a la vanguardia, los nuevos derechos. Entonces, métale, pues ahí los nuevos derechos. A la orden. Le dice a su gente, órale, métanle todo eso de los nuevos derechos. Aunque no tuvieran ni idea de qué era eso. ¿Y pues qué viene? Pues que se nos viene la andanada de que le cambian más del 90% de su iniciativa y entonces me le meten como concepto central que para en verdad cuidar a los niños, para procurarles toda la felicidad posible, lo que tienen que tener es derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué no? Si estamos a la vanguardia. Y entonces le meten eso como tronco de toda la ley. Bueno, se armó una batalla. Se armaron los cocolazos porque, ¿y de dónde? Si no venía nada de su... no, pero como ya viene más global, ¿no? Fíjense lo que dijo el senador Alejandro Encinas para defender ya la nueva versión. Los derechos sexuales y reproductivos no deben ser supeditados a las convicciones e ideologías de quienes ejercen la patria potestad. Perdón por la expresión, pero lo que dijo en resumidas cuentas es: los padres de familia se van a la chingada. Eso es la traducción. ¿Sí? Aquí nosotros les decimos qué tienen que decírsele a los niños. Nosotros desde el Estado ponemos qué es lo que se les enseña, cuáles son sus... todo. Y los papás se me van. Pues miren, gracias a que hubo un esfuerzo importante y que hubo varios legisladores que sí agarraron la onda y dijeron, oye, pues no, porque algunos decían, no, pues eso que tiene, pues, derechos, pues los derechos son buenos, ¿no? Todos los derechos son buenos. A ver, hay cosas que sí son derechos y otras que no son derechos, ¿no? Y entonces algunos que decían, pero ¿y eso? No tiene nada de malo. A ver, ¿quieres ver más o menos para dónde va esto de esas expresiones? Chécate la ley ya aprobada, no promulgada por Mancera, sino ya aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Qué entienden por derechos sexuales y reproductivos para niños y adolescentes? En el DF. Pues le checamos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, entre otras cosas, que si tu joven, porque así estaba en el capítulo de esa ley, que va entre los 12 y 29 años, de repente un día dice, yo no soy Pedrito, soy Pedrita. Y quiero pues que me cambien todo esto.
Entonces, como tiene el derecho, el gobierno tiene la obligación, con los recursos públicos que son de todos, de pagarle dos cosas. Pagarle la operación de cambio de sexo y todos los gastos jurídicos legales para que todas sus identificaciones se cambien de Pedrito a Pedrita. Oye, ¿y los papás? Los papás aquí no cuentan. Entonces, ya que le decíamos esto a algunos senadores así, se quedan ahí en la torre. Pues sí, es que eso es. Y además, una serie de cosas que, bueno, ya, ni para qué le doy más detalle. Fíjense, si nos vamos a la cumbre de las Américas en la que pude participar, uno ve que había un foro de la juventud, un foro de la sociedad civil, un foro empresarial y un foro de rectores. Yo participé en el foro de la sociedad civil y ahí me tocó estar en la mesa de seguridad. Esta es una filmina que nos pusieron ahí, en nuestra reunión de seguridad, en donde en América Latina y en el Caribe tenemos que ver cosas tan importantes, tan graves como cuestión de narcotráfico, armas, secuestro, trata de personas, una cantidad de cosas muy fuertes. Pues lo que de parte de la OEA querían que se discutiera era la cuestión de el mecanismo que se generó a partir de la Convención de Belém do Pará, que asegura el aborto legal y gratuito, como la gran herramienta para prevenir la inseguridad en todo el continente. ¿Qué carajos tenía que ver todo esto? O sea, estamos cayéndonos a cachos. No, ahí va, ¿no? Pero fíjense, pudimos equilibrar la balanza, porque ya nos empezamos a organizar y empezamos a trabajar de manera conjunta y empezamos a sumar organizaciones de la sociedad civil de México, de Panamá, de Costa Rica, de varios países, como para, oigan, ya estuvo bueno, ¿no? Si vamos a hablar de seguridad, hablemos de armas, hablemos de droga, hablemos de secuestro, y resolvamos esto. No nos quieran meter en cada triste mesa del evento, de la cumbre de las Américas, los derechos sexuales y reproductivos, así como. Entonces, logramos 17 países hacer un evento paralelo, lograr participar formalmente dentro de las comisiones y hacer un pequeño equilibrio. No logramos todo, pero sí bastante. Después vino lo que fue la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas. Ahí les platico brevemente cómo, gracias a que ya se tiene algo de trabajo a través de entidades como estas, pudimos participar y varios legisladores ya más conscientes de estas realidades, pues también dieron su opinión, también le dijeron al gobierno mexicano, oye, ¿por qué andas promoviendo estas cosas si nosotros en México explícitamente quitamos la expresión derechos sexuales y reproductivos de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes? ¿Por qué vienes tú a Naciones Unidas a querer promoverlo? O sea, no importa tampoco, ya quitaste a los padres de familia, ahora también te cargas a uno de los poderes de la Unión. Bueno, gracias a Dios no pasó la resolución que quería meter derechos sexuales y reproductivos en todo lo que tenía que ver con población y desarrollo. Fíjense nada más los absurdos. Llevan a un disque especialista en población de Inglaterra, en donde vimos que varias cifras nos dicen de manera muy puntual y contundente. A la mujer le va mucho peor cuando no está en una relación estable de matrimonio civil con su pareja. Pues el especialista que habló en la ONU en este foro, lo que dijo fue, pues lo que conviene más en nuestro impulso por esta revolución mundial a favor de las mujeres es debilitar y flexibilizar lo más posible el matrimonio. ¿Qué cifra te respalda en esa expresión?
Ninguna, pero no importan. La realidad no importa ahí, importa la ideología. Entonces, se nos vino una avalancha. De unos meses para acá, se nos vino la avalancha y fíjense, no es cosa menor, pero a nivel global hay medios de comunicación, cadenas, que traen esta agenda. Y entonces sobredimensionan y van promoviendo hechos como el que sigue. ¿Se ubican quién es este señor? ¿Quién? Pues sí, ya le atinan, ¿verdad? Pues nada más déjenme decirle que hace algunos años era el American Hero, así se le conocía. Ya más para acá, pues está en un reality de las Kardashian. ¿Qué son las Kardashian? Socialité. ¿Qué hacen de bueno para la población? Absolutamente nada. Lucran con tu dinero, con el dinero de un chorro, porque están ahí en la tele, ¿no? Y ahora qué dicen. Y entre una de estas monadas que sacan, pues resulta que es esta. Que el señor, pues dice, ya no soy señor. La verdad es que nunca fui señor. No soy señora. My life as a woman. Y entonces metió una operada de aquellas, se quitó aquello que les conté, se puso aquello que ya saben. Entonces un dineral, pero es muy rentable porque es un show, es un espectáculo global. Muy rentable, en sus finanzas, pues bueno. Claro, yo no haría dinero de esa manera, ¿verdad? Y de repente se nos viene una serie de resoluciones que se dan en algunos países en torno a que, pues el matrimonio ya no es lo que nosotros pensábamos que era. Desde siempre el matrimonio, desde siempre, o sea, me refiero que si ustedes ven el código de Hammurabi, cuando hablaban de un enlace entre personas para cuidar hijos, era entre un hombre y una mujer. El código de Hammurabi es antiquísimo, siglos antes de Cristo. Si ustedes ven derecho romano, pues adivinen qué, el matrimonio es una institución entre hombre y mujer. ¿Para qué? Pues para procrear, continuar la especie y cuidar a los chamacos. Eso fue siempre, hasta hace muy poquito que no, ¿quién dijo que era hombre y mujer? ¿Cómo? ¿Y los derechos de los otros? Este ya no es Pedrito, es Pedrita. Y este tal. Fíjense, hay una persona, señor Fonseca se apellida. Entonces decía, bueno, y es que si ya estamos envueltos en lo que Lipovetsky dice, el imperio del deseo, entonces todos tus deseos tienen que imperar y hacerse coercitivo. Pues bueno, si un día digo, pues ya no soy hombre, soy mujer, pues hay que pagarle y todo, y del dinero de todos hay que ponerle, ¿no? Pues si uno de estos mismos de repente dice, hoy me levanté y, no, sí sigo siendo hombre, sí. Pero ya no soy Rodrigo Iván, soy Napoleón. Chinga, entonces me tienen que dar un imperio. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar esto de que lo que se me ocurra me tienen que pagar para eso? ¿No? Como si no hubiera otras carencias, como si no hubiera otras necesidades. No, esto es tan importante que de tu dinero vamos a hacerle que a una persona que de repente se le ocurrió decir, no soy Juan, sino soy Juana, que le paguemos, que le corten, que le pongan, que le quiten. ¿Y por qué? Entonces, fíjense, de repente celebran en Irlanda que, yes, ¿no? El matrimonio ya no es lo que era. Y de repente en Estados Unidos dicen, yes, el matrimonio ya no es lo que era. Porque fíjense, no es de que hemos ampliado el matrimonio, no, se ha cambiado y se ha dejado en una indefensión jurídica atroz. Porque era lógico, natural, la institución matrimonial como ese complemento entre hombre y mujer, fecundo o abierto a la vida, en donde se tienen los hijos y se les cuida, como una comunidad de encuentro humano
entre hombre y mujer y abierto a la vida. Pues de repente los jueces en un país y en el otro dicen, no es eso. Entonces viene la gran pregunta, ¿entonces qué es? Porque hasta ahorita han dicho, no, ¿por qué nada más hombre y mujer? Que sea cualquiera, o como en la mesa 1 de la Suprema Corte de Justicia de aquí, que dicen, no se puede decir que es entre hombre y mujer. No. Tampoco se puede decir que es para la procreación. Chinga, entonces, ¿para qué es? Que me expliquen, ¿para qué es el matrimonio? Para convivir. Entonces, yo tengo que esperar, fíjense, ¿por qué es de dos? Porque es hombre y mujer, y estamos hechos cóncavos y convexos, y una disposición natural para que en esa complementariedad surja la vida, por eso es de dos, ¿no? Porque ese chamaco que viene ahí tiene una impronta del papá y una impronta de la mamá. Tiene como su lógica, ¿no? Natural, pues, ¿no? Pero cuando tú ya le cambias esto, ¿por qué fregados va a ser de dos? ¿Por qué? ¿Qué razón me pueden dar para que sean dos? Porque ahora lo que falta es que digan, oye, ¿me estás discriminando? Si yo también quiero con esos dos, ¿qué? No, pues como es no discriminación, pues no lo discrimines y éntrele, señor. Oye, son 4 mujeres y la quinta dice, pues yo también. No me discriminen. Pues éntrele también. Oigan, yo quiero 3 hombres y 2 mujeres. Pues ¿por qué no? Si aplicamos el mismo criterio, no discriminación, no hay una finalidad de procreación ni continuar la especie ni de cuidar niños, ¿por qué no? Y dale poliamor, comuna hippie. Entonces, eso pues nos cae en México. Y en México, pues empezamos a ver cómo se dan algunas resoluciones un poco curiosas, fíjense. Esto es el portal de la Presidencia de la República, que cuando decide Estados Unidos lo del cambio de la Corte, se pintan de arcoíris. Ay, qué chistoso, ay, qué bonito, ¿no? Love wins, ay, qué bonito. ¿Qué significa eso? Que la Presidencia de la República te está dando un statement público. Yo voy por eso. Entonces ya no es tan chistoso. Entonces, a ver, espérate. ¿A qué te refieres, no? Pues ya vimos, la Suprema Corte decide en 60 días que todo va para el otro lado. Y entonces le empezamos a quitar pues todo el contenido al otro. Y acuérdense qué pasa cuando debilitamos el matrimonio y la familia. Están yendo exactamente en el sentido contrario al bienestar de la población. Y fíjense, si nosotros agarramos el censo 2010 y nos vamos a lo que son los datos recuperados ahí, uno puede ubicar que el 0.38% de los mexicanos, 0.38% son parejas del mismo sexo. ¿Ok? Fíjense cómo está la representación en la Corte de este país. Ese 0.38% sacó 10 de 11 ministros. Y solo uno se le ocurrió hacer las preguntas lógicas y racionales. A ver, ¿por qué estamos discutiendo esto? Porque en Campeche sacaron una ley de conviventes, ¿no? ¿Cuántas gentes se han inscrito a esa figura? Ninguna. ¿Cuánto tiempo lleva? 1 año o 7 meses. Y no ha habido ninguna. Y estamos discutiendo en la Suprema Corte que si les damos derechos a esos que ni siquiera se han unido. ¿Cuántos son en población? 0.38%. Algo está mal. Algo está mal. Porque no hay ninguna bronca con la dignidad de la persona, de nadie. Pero si estamos hablando de instituciones fundamentales de la sociedad, creo que sí importa razonar un poco cómo están conformadas, ¿no? Y si tienen sentido o no. Y el Congreso, pues se pone también a decir en una sesión de la permanente, en donde no estaba la mayoría de los miembros,
y por unos poquitos votos, no, pues ahora le recomendamos a los estados que todos legislen en ese sentido. A ver, ¿tiene facultades la permanente para hacer que los congresos cambien sus leyes locales? No. Lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de México en su sala 1, ¿tiene facultades para que los congresos cambien sus leyes en esta materia? No. ¿Tiene facultades una ilusa jueza de aquí de Michoacán en decirle al Congreso que tiene que cambiar sus leyes? No. Échenle ganas. ¿Saben por qué termina funcionando eso de que el 0.38 tiene 10 de 11? ¿Saben por qué? Porque el resto no dice nada. Y ese 0.38 se sabe mover y dice mucho. Échenle ganas. Aquí ya tienen la iniciativa, en el Congreso. Y si no le echan ganas, esos poquitos van a imponerle a todos ustedes lo que a ellos se les dé la gana. ¿Y saben qué? Eso no es el espíritu de una democracia. Ustedes tienen que hacer valer su derecho y tienen que exigírselo a su parlamento, a su Congreso. Y si no lo hacen, ustedes van a tener que sufrir las consecuencias. Y fíjense, no solo ustedes, sus hijos. Nada más chéquense la trascendencia de esto, porque todo está conectado. Esas agendas globales se meten en lo regional, se meten en lo nacional y se meten en su estado. ¿Ya vieron? Les platiqué de la ONU, les platiqué de la CEPAL, les platiqué de una ley federal y les estoy comentando de lo que tienen ahorita ya de iniciativa aquí, en su propio estado. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Sinergia. Sinergia. Tienen que juntar el capital intelectual de la gente que se dedica a estudiarle, tiene numeritos, sabe de leyes, argumentaciones. Tienen que juntarlo con capital social. ¿Cuál es el capital social? Todos ustedes, todas sus organizaciones. Y eso tienen que juntarlo con el capital político, es decir, los legisladores. Los legisladores que tengan oídos y tengan ojos. Tengan oídos para oír y tengan ojos para ver. Y convénzanlos. Salgan a las calles, pronúnciense, usen el teléfono, usen Twitter, usen el mail, actívense. Si no se activan, no van a quedar representados, aunque sean la mayoría. Entonces, con esto, pues yo creo que nos queda claro que si queremos ayudar no solo a Michoacán, no solo a México, sino en general al mundo, tienen que echarle ganas aquí, en Michoacán. Aquí. Y pues yo creo que eso es todo. Muchas gracias.